saludar en primer término a los distinguidos invitados. Recalcar que nosotros necesitamos como país una consulta sobre el proyecto presentado no solo por el presidente de la República, sino por dos bancadas parlamentarias de este Congreso para adelantar las elecciones y se pueda renovar el Parlamento Nacional del Perú y elegir un nuevo presidente de la República. O sea, se va el Congreso y se va el presidente. No se queda el presidente, también se va. Y se está proponiendo en estos proyectos de ley que se lleven a cabo estas nuevas elecciones en abril del año 2020, es decir, al próximo año. Y repito, son proyectos no solamente presentados por el Ejecutivo, sino por bancadas parlamentarias. Hay 6 bancadas parlamentarias que están de acuerdo con esta propuesta. 6 bancadas. Y quiero llamar la atención en el sentido de que el primer proyecto de ley corresponde a mi bancada, que es de Acción Popular. Y los distinguidos miembros de la Comisión de Venecia deben saber que Acción Popular es un partido absolutamente democrático que ha tenido 2 presidentes. Deben conocer, presidente Belaúnde y el presidente Paniagua, 2 distinguidos estadistas y presidentes de este país que están fuera de toda duda democrática. Nunca se les ha investigado por corrupción como ha sucedido con los 5 últimos presidentes en el Perú. De manera tal que es una propuesta que se ha presentado también por un partido que ve que hay problemas en el Perú con la democracia, que hay una severa crisis política en el Perú y que ese proyecto, distinguidos miembros de la Comisión de Venecia, se ha presentado en abril del año 2018. Hace un poco más de un año, el primer proyecto. De manera tal que no es solamente una propuesta de un gobierno que pretende que su Congreso resuelva un determinado sentido, sino que es la visión de una parte de la clase política de este Perú y además es la visión de 7 peruanos, de cada 10 peruanos, 7 están pidiendo el adelanto de elecciones. Y en materia política pesa mucho la decisión, la posición del pueblo, porque nosotros somos elegidos por el pueblo. Y si el pueblo está en esa posición no podemos soslayarla. Tenemos que considerarla para tomar una determinada decisión aquí en el Congreso de la República. En primer lugar, esa precisión, distinguidos miembros de la Comisión de Venecia. En segundo lugar, ¿ha sucedido en alguna oportunidad que en el Perú haya un adelanto de elecciones? ¿Se han adelantado elecciones? ¿Hay precedentes? ¿Esta Constitución tiene algún artículo donde dice que se puede adelantar elecciones? Claro, ya sucedió en el Perú un adelanto de elecciones el año 2000, cuando el señor Fujimori se escapó al Japón, no renunció, se le declaró la vacancia por incapacidad moral. ¿Y qué hizo este Parlamento? Ante la renuncia de sus 2 vicepresidentes que también se fueron, convocó a nuevas elecciones para elegir un nuevo presidente y un nuevo Congreso, en situaciones muy parecidas a las que está pasando el Perú. ¿Y quién presentó el proyecto de ley? ¿Alguna bancada de oposición o contraria al fujimorismo que domine este Congreso, que controla este Congreso con sus aliados, y que hay muchos sentados en esta mesa, aliados del fujimorismo? Aquí el fujimorismo es mayoría, nosotros estamos en minoría. ¿Quién presentó el proyecto de adelanto de elecciones? ¿Algún grupo distinto al fujimorismo, contrario al fujimorismo, adversario al fujimorismo? No, lo presentó el mismísimo señor expresidente del Perú, el señor Alberto Fujimori. Presentó el proyecto de ley para adelantar las elecciones, porque encontró a un parlamentario
que era comprado por Montesinos, asesor principal de Fujimori. ¿Y qué se hicieron con este proyecto? Lo exoneraron de discusión en la Comisión de Constitución. En esta comisión no se discutió y pasó inmediatamente a la discusión en el Pleno del Congreso. Y se aprobó la ley. Señores miembros de la Comisión de Venecia, se aprobó la ley en mes y medio. Y no consultaron a nadie. Voluntad política, porque este país estaba en una crisis política, igual que en esta. El año 2000, Fujimori se fugó. En esta renunció Kuczynski y desde ese momento hasta la fecha el Perú no avanza en ningún sentido, porque hay un enfrentamiento constante entre el legislativo y el ejecutivo y harto nivel de corrupción en toda instancia. Entonces, ¿hay precedentes en esta Constitución de adelanto a elecciones? Claro que sí. ¿Ha pasado algo? ¿Ha habido algún desequilibrio, un caos, una situación económica, financiera, perjuicio al pueblo? Nada, señor. Se democratizó el Perú. Hubieron instituciones sólidas. Después vino, obviamente, situaciones de corrupción de los expresidentes, pero hubo una situación donde se puso orden en las instituciones. Ese es el panorama en el Perú. Entonces yo digo, ¿qué estamos consultando si en el Perú ya hubo adelanto a elecciones democráticas? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el caos? ¿Cuál es la duda? Ninguna. Aquí en esta Constitución ya está dicho todo y el Perú ya decidió de esa manera en el pasado. Esos son los precedentes. Esa es la historia constitucional de este país.